Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos a una transmisión más en vivo de la página de Calidad Tabasco. La verdad que queremos pedirles el apoyo para que compartan las transmisiones y también sigan la página. A nombre del director de Calidad de Educación en Salud, el doctor Antonio Arena Ceballos, les doy la más cordial bienvenida. Es un gusto tenerlos aquí y les agradecemos mucho el que hoy estén, porque como ya saben, en Tabasco pues estamos sufriendo ahorita una situación con las inundaciones y sabemos que algunos pues se les dificulta o se les dificultó el poder accesar el día de hoy. Sin embargo, les agradecemos el apoyo, el que hoy estén aquí con nosotros. El tema de hoy es un tema muy importante, ya que como saben, estamos todavía atravesando una emergencia sanitaria que no ha terminado, que continúa y que debemos saber cómo enfrentarla. El tener que reactivar la economía y sobre todo la cuestión laboral lleva consigo ciertas responsabilidades. Y el día de hoy este tema va enfocado hacia esa línea. Así que sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a la maestra Alicia Corona Aguilar, que ella es una experta en este tema. Nos va a contribuir un poco con lo que ella ha adquirido conocimientos pues en este lapso tan corto y que pues hoy el día de hoy nos va a compartir. ¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Buenas tardes, maestra Karen. Un gusto compartir esta tarde con compañeros de la Dirección de Calidad, contigo y desde luego con los compañeros profesionales del área médica y ramas afines que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a todos. Así es, bienvenidos a todos y queremos comentarles que pueden registrarse para obtener su constancia al término de esta capacitación. Más adelante dejaremos por ahí en los comentarios la liga para que puedan registrarse y les llegue su constancia a su correo. Pues sin más preámbulo, maestra, vamos a iniciar. Adelante. Muchas gracias. Y agradezco a todos ustedes, como ya lo dijo la maestra Karen, que a pesar de las circunstancias que estamos atravesando en estos momentos, pues el tenerlos aquí en esta conferencia es de mucho valor y realmente siempre he pensado que nosotros podemos hacer grandes proyectos, pero sin la presencia de ustedes esos grandes proyectos no son posibles. Hemos abordado diferentes temas en todos estos jueves y pues más que una capacitación ha sido una retroalimentación, un recordatorio y lo mismo va a ser en este tema que pues nos está ocasionando muchas cuestiones, sobre todo de índole emocional y ahorita el estar viviendo todavía los efectos de esta pandemia y el estar viviendo las inundaciones en nuestro estado, pues se conflictúan más las cosas y por ende nuestra salud mental en ocasiones se ve deteriorada. Esperemos que el abordaje del día de hoy en este retorno a la nueva normalidad que de alguna manera ya lo hemos estado viviendo, pues deje algo bueno en nosotros. Si bien se los digo, es como un recordatorio, como reafirmar todas esas acciones que tenemos que tener ante la situación de emergencia que vivimos todavía. Yo les invito a que dentro de los comentarios, si tienen dudas, si tienen alguna pregunta, con toda la confianza del mundo y como dice, ¿no? Si no la sabemos, pues aquí buscamos la solución, pero pues es siempre bueno que a pesar de que esta sea una conferencia de índole virtual, podamos tener ese contacto, esa comunicación más que nada, de saber que del otro lado de esta pantalla hay alguien que está interesado, que hay alguien que quiere compartir también sus dudas y por qué no. Yo sé que muchos de ustedes tienen una gran experiencia en el tema del día de hoy. Y pues vamos a iniciar.
ya el tema es al retorno a la nueva normalidad, pero desde un enfoque de la protección personal, porque en relación a esa protección en las áreas hospitalarias, pues ya muchos de ustedes lo están manejando, yo en lo personal no, lo están manejando, se han capacitado, pero a nivel laboral, donde no estamos en esa primera línea al frente de los pacientes COVID, ¿qué podemos hacer? Y entonces, pues quiero iniciar diciéndoles que el protegernos de este coronavirus o de este COVID-19 es tarea de equipo, no es nada más de una persona, es una responsabilidad compartida. Todos estamos inmersos, tenemos que asumir las responsabilidades, tenemos que cuidarnos entre todos y de manera particular a los compañeros que de alguna forma están en una situación de mayor riesgo. Esta enfermedad ha tenido una evolución que ahorita en este momento, si ustedes me dijeran, ¿ser obeso es de riesgo? ¿Es factor de riesgo? Pues a lo mejor ni se los puedo contestar. Ser hipertenso, el ser sano, no soy persona de riesgo. Ustedes han visto a través de todo desde que se suscitó el problema en el estado, ustedes han visto que no ha llevado una línea recta esta enfermedad, o sea, ha afectado a compañeros, a familiares, y que han muerto incluso de la misma manera, sin factores de riesgo y con factores de riesgo. O sea, en este momento no sabemos a quién afecta principalmente ese virus. Sabemos que todos estamos en la misma situación, pero en fin, la edad, las enfermedades crónico-degenerativas, el estar embarazadas, pues es una situación que nos va a poner en una situación muy importante ante esta enfermedad, donde vamos a tener mayores posibilidades de adquirir la enfermedad. Probablemente la evolución sea más tórpida. Entonces, sí necesitamos protegernos todos, independientemente de estar en situación de mayor o menor riesgo. Y no lo consideremos como una obligación de tipo médico, de tipo social, sino como una obligación ética. Estamos viviendo una reapertura de manera paulatina. Ya llevamos 3 semanas, me parece, en semáforo naranja. Y el hecho de que no pasemos a un semáforo amarillo es porque, si ustedes se dan cuenta, en este momento salir a la calle pareciera que ya todo está controlado. Imagínense el pasar de un semáforo naranja a un semáforo amarillo, diríamos que ya estamos totalmente fuera de peligro. Entonces, la semaforización pues también es un indicador de lo que queremos, de que queremos seguir en esas medidas de protección que sean con responsabilidad, que sean de carácter obligatorio, aunque sabemos que es de índole personal y que a veces vamos por la calle y nos encontramos a la población sin este tipo de protección. ¿Por qué? Porque no han valorado, a lo mejor no han vivido la muerte de cerca, no han vivido lo que se vive en las áreas hospitalarias y pues no le damos la importancia. Entonces, el éxito de esta reapertura, que va tan lentamente, dependerá de la responsabilidad que tengamos todos. Todos estamos inmersos en esta reapertura y todos somos responsables. La reapertura tiene un enfoque pues lógico hacia la parte económica. No podemos tener países enteros con un cierre total, traería el debacle del mismo. Y entonces
esto no implica, el tener esa reapertura económica, no implica que la pandemia esté superada. Si ustedes se dan cuenta, tenemos así una gráfica que en ocasiones ligeramente eleva sus picos, luego se mantiene estable, pero no hemos dejado de tener casos nuevos ni defunciones. O sea, todos los días hay un número de casos nuevos, tenemos un número mínimo, pero seguimos teniendo defunciones. Entonces, al ver todo eso, pues estamos en la sensación, porque al menos en lo personal no les puedo hablar ya de pasado, yo les hablo del presente. Sensaciones de miedo, ansiedad, frustración. ¿Y qué pasó con la información? Remontémonos al mes de marzo, cuando estábamos empezando a conocer. De momento no sabíamos nada y de repente nos empezó a llover información por todos lados. Entonces empezamos a sobreinformarnos y ya todo fue más miedo y más ansiedad. La forma se desconocían formas de tratamiento. Ahorita afortunadamente se han aplicado. Yo en tratamientos no me quiero meter, eso es exclusivamente del área médica. Yo no les puedo decir cuál es la panacea en estos momentos, pero se empezaron a aplicar tratamientos y con eso se garantizó de manera muy importante, se habilitaron áreas hospitalarias para la atención de los pacientes que estaban en esta situación. Entonces, pues lo único que nos debe de quedar en este momento es que debemos de seguirnos protegiendo. Esta pandemia plantea enormes retos a nivel social e individual, y no solamente para nosotros como profesionales de la salud, sino también para la ciudadanía, por lo que es imprescindible respetar. Hay lineamientos y esos son los que tenemos que respetar para el regreso a una nueva normalidad y que esta sea de manera segura. Y sí, estamos hacia esa nueva normalidad. Pensamos, ¿verdad?, que regresamos, no regresaremos, sino que regresamos más fuertes. Pero ahora somos distintos, porque lo que hemos vivido en estos meses nos hace reflexionar mucho. Hemos aprendido, hemos innovado sobre nuestras actividades, nuestro bienestar, y en este caso, pues en relación al desempeño laboral. Y sí hemos aprendido mucho porque si ustedes recuerdan, éramos personas que al ir a hacer nuestras compras llegábamos y acomodábamos nuestras compras en el lugar correspondiente, pero nunca pensamos que todo, hasta si un alfiler compramos en este momento, el mismo que debe de llevar un proceso de sanitización. Entonces, antes nos agradaba enormemente ir a hacer esas compras y ahora hasta lo piensa uno porque digo, híjole, tengo que llegar y empezar a hacer la limpieza de todo, a las frutas y las verduras, pues esas tal vez muchos ya teníamos la costumbre de hacer esa limpieza previa, pero algunos no. Y entonces, pues ahora es obligatoria. Entonces, nos enseñó, pero y en la cuestión laboral, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la vuelta a una nueva normalidad va a estar condicionada por muchos factores, por muchos. A la evolución epidemiológica, tenemos que ver el comportamiento de esta enfermedad que no se ha erradicado, seguimos con ella. Tenemos noticias halagüeñas de que tal vez muy pronto tengamos la vacuna, a veces así como que nos emocionan y de repente viene el desánimo, pero créanme que para eso se está trabajando a nivel mundial. También
otro factor muy importante es el comportamiento de la ciudadanía en la aplicación de las medidas de precaución y prevención recomendadas y obligatorias. Si nosotros estamos conviviendo con una población que no guarda estas medidas obligatorias, pues nuestra evolución epidemiológica forzosamente cambiaría y si ahorita tenemos una vuelta a esa nueva normalidad de manera paulatina, pues tendrían que volver a venir cierres y otras situaciones como fue lo que pasó en Europa. También hay que pensar que puede haber una mutación del virus. Ustedes saben que los virus mutan constantemente y la forma en que se tomen las decisiones para pasar de una fase a otra. Yo les comentaba al inicio que nuestro gobierno pues ha decidido mantener en semáforo naranja. No sabemos en qué momento vaya a venir el cambio de semaforización. Esto podría ser en este fin de semana, podría retrasarse más semanas, no lo sabemos, porque finalmente el estar en este semáforo nos hace tomar de manera más consciente las medidas de prevención. Entonces, tenemos todos esos factores que no los podemos hacer a un lado. Y nuestro entorno, cada que terminamos una diapositiva decimos, ¿y nuestro entorno laboral? ¿Qué va a pasar con él? Y en una oportunidad que tuve de ya hablarles un poco sobre el retorno a la nueva normalidad, les decía que francamente estamos ante una obligatoriedad nuestra. O sea, yo no puedo esperar a que en mi trabajo, a ver qué me proporcionan, a ver si me pueden dar gel, a ver si me pueden dar... Sí, efectivamente, en todos los centros de trabajo, en la entrada tiene que haber la toma de la temperatura, el gel, el sanitizante, el tapete, etcétera, etcétera. Pero yo, en lo personal, ¿qué hago? Yo les puedo decir, yo ahora cargo una bolsa adicional en la que traigo mis toallitas, en la que traigo mi gel, en la que traigo un cubrebocas extra por si acaso salgo rápido y se me olvida y pues ahí ya vengo preparada con otro, en el carro ya también otro cubrebocas, en fin, créanme que todo cambió. Entonces, en esa preparación nosotros vamos a saber hasta dónde queremos llegar, qué queremos aportar, o si me quiero quedar nada más con lo que mi trabajo obligatoriamente me tenga también la obligación de ofrecerme. Creo que en estos momentos no podemos decir en el trabajo tienen la obligación o mis jefes tienen la obligación de, porque si hacemos un análisis, considero que en este momento lo más importante es nuestra vida y que ellos de seguro en todas las dependencias van a vigilar esa seguridad, pero nosotros también tenemos que aportar. Entonces, en primer lugar, hay que asegurar que los trabajadores estén informados en torno al COVID y cómo minimizar su propagación. Y para esto se han utilizado muchas herramientas. Se ha fortalecido la capacitación virtual, se han establecido muchos cursos en plataformas, carteles, así como de información rápida, pero tenemos que cuidar mucho de que esa información de verdad sea oficial, no dejarnos llevar por la sobreinformación o por cuestiones que no tienen caso conocer en ese momento. Todo tiene que ser sustentado y que sepamos que la Secretaría de Salud, ya sea a nivel federal o a nivel estatal, esté emitiendo esa información. Tenemos que contar con un programa de capacitación continua para los trabajadores sobre las medidas de prevención. A estas alturas, y ustedes lo saben, ahorita sé que dentro de nuestro público hay personas
del área de la salud, a lo mejor otras por cuestiones personales también hayan entrado y que no sean precisamente de esta área, y que estén escuchando la plática, saben que tienen esa obligatoriedad de aplicar las medidas de prevención, pero a lo mejor no se saben la técnica de higiene de manos, a lo mejor no sabemos, porque pues, me cuento entre ellas a veces la manipulación del cubrebocas, incluso al momento de que nosotros lleguemos a nuestro domicilio, no nada más es, bueno, cubrebocas para afuera, no. Tenemos que hacer un lavado de manos previo para podernos quitar ese cubrebocas, ¿sí? Y una vez que nos lo quitamos, otra vez otro lavado de manos. Entonces, vamos a definir también las acciones a seguir en caso de que el personal presente síntomas relacionados con COVID-19 o si se reporta contacto con alguna persona sospechosa o confirmada, ¿sí? Ya tenemos que saber qué hacer. Y se ha hablado mucho de que si tenemos fiebre, que si tenemos gripa, que si presentamos tos, que si ya no percibimos los olores, que si no percibimos los sabores, pues que nos reportemos más adelante de esta presentación. Van a ver los números telefónicos para que nos digan las medidas. Y nosotros, la mayoría también, si somos personal de salud, ya sabemos que tenemos que guardar sana distancia, de tener todas las medidas. Otra situación que también se dio, y en específico aquí en esta dirección de calidad se hizo, son los horarios escalonados o flexibles de trabajo y la atención a clientes. ¿Con qué finalidad se hizo? Desde reducir el flujo y movimiento de trabajadores. Yo creo que de momento nos impactó. Pues voy a ir una semana de mañana y otra semana de tarde. Efectivamente, para organizar actividades, para organizar a los hijos, para organizar un sinfín de cosas, tanto los hombres como las mujeres, tuvimos esa situación de momento, de reducir el flujo, de cambiar, de tener ese horario escalonado, pero créanme que cuando valoramos y sabemos que la vida está de por medio, creo que no ponemos barreras ni las vemos tampoco, porque esto fue con la finalidad de limitar el contacto físico y por ende un riesgo de infección. Dentro de esa preparación también hay que limitar el número de visitantes que podrán permanecer en el interior de la oficina. Anteriormente, pues hasta cuestiones de índole personal solventábamos en el área laboral, y creo que estos son momentos de saber que una vez que entro a mi área laboral, pues no voy a poder tener esas visitas que anteriormente tenían, y que las que tenga van a ser de manera oficial para cuestiones laborales y única y exclusivamente, y que a lo mejor voy a darles horario escalonado para que me visiten de manera paulatina. Hay que promover el trabajo a distancia. Precisamente lo que estamos haciendo el día de hoy, pues es parte de ese trabajo a distancia, que yo creo que de no haber vivido esta pandemia, nunca le hubiéramos dado la importancia que tiene. Y sobre todo a esos grupos vulnerables, a los que aún en este retorno a la nueva normalidad no han podido integrarse con nosotros. Vamos a nuestras reuniones de trabajo, pues de manera virtual. Fíjense que en muchas dependencias, con esta pandemia pudieron hasta observar o verificar o que los gastos disminuyeron, porque había ocasiones en que se tenía que desplazar a las personas hacia otros espacios, alimentos, servicio de cafetería, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó ahorita con nuestras reuniones de trabajo? Se volvieron virtuales, ¿verdad?
nuestras pláticas se volvieron virtuales. A lo mejor el día de hoy, al terminar nuestra plática, hubiéramos podido compartir el cafecito, un pan, y sin embargo, pues ahorita vamos a terminar y cada quien va a estar en su domicilio. Yo estoy en mi área de trabajo, algunos van a estar también en su área de trabajo y ahí van a estar. Entonces, con eso se redujeron costos de alguna forma. No quiere decir con esto que ya no vamos a volver a tener esas reuniones con contacto físico. A lo mejor en algún momento podamos regresar, podamos saludarnos, podamos darnos ese abrazo que tanto añoramos y que lo tenemos que dejar pendiente, porque pues a veces nada más nos vemos a lo lejos, incluso a nivel familiar. Hay que aplicar protocolos de trabajo que garanticen la seguridad del personal. Tenemos que definir perfectamente nuestros procesos y dentro de esos protocolos de trabajo se incluye nuestra área de trabajo. De qué manera estamos garantizando que haya seguridad. Yo les decía que la flexibilidad de los horarios escalonados, fueron una manera de garantizar la seguridad del personal al no tener a otra persona a su lado. Yo sé que esta situación se puede dar en las áreas administrativas, que en las áreas hospitalarias, pues los compañeros iniciaron al frente de esta pandemia, siguen al frente y que nosotros tenemos una gran labor. Si no estamos en esa actividad actualmente, tenemos una gran responsabilidad de protegerlos a ellos. ¿Y cómo los podemos proteger? Tratando de no infectarnos. Entonces, en el artículo 4 constitucional y el derecho a una vida digna, marca que lo más importante es la salud y la vida de todos, que hay que privilegiar la salud y la vida. El segundo valor más importante del ser humano es la salud. Sin ella, ningún otro valor puede ser disfrutado. Y pues si no tengo vida y si no puedo disfrutar del segundo valor, que es la salud, pues ya no tengo derecho a nada. Ya no puedo hablar de libertad, no puedo hablar de mi libertad de expresión, etcétera. No puedo hacer ya nada porque al momento de estar enfermo, pues todos mis demás valores pasan a otros términos. No puedo decir que ni a segundo término porque no sé cuándo vaya a volver a disfrutarlo. La nueva normalidad busca no solo que las personas trabajadoras se protejan y cuiden de sí mismas y de sus familias. Persigue también algo muy importante: mejorar su sentido de seguridad y pertenencia en la sociedad y en sus centros de trabajo, así como en la corresponsabilidad del cuidado de la salud. Efectivamente, el artículo 4 constitucional nos dice el derecho a una vida digna, pero dentro de ese derecho nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y si se dan cuenta, desde que empezamos esta plática, hemos hablado de la responsabilidad, la corresponsabilidad, la obligatoriedad, porque todos formamos parte de esta gran responsabilidad que tenemos en este retorno a la nueva normalidad. Y dentro de eso, dentro de los lineamientos que marcan el retorno a la nueva normalidad, nos maneja principios rectores para un retorno exitoso. Y entre los que maneja esos lineamientos, el primero nos habla de privilegiar la salud y la vida. Y pues ya lo vimos en la diapositiva anterior, está basado en el derecho a la salud de todas las personas y garantizado en el artículo 4 constitucional. Ese es un principio rector. Otro principio rector es la solidaridad con todos y no discriminación. Todos tenemos el mismo derecho, todos debemos de tener la misma oportunidad
a nadie se nos debe discriminar, no porque yo esté en una situación que no ponga en riesgo mi salud, ya quiere decir que estoy a salvo. Yo se los dije al principio, esta enfermedad ha tenido un comportamiento complicado, donde no sabemos ni qué es lo bueno ni qué es lo malo. Entonces, tenemos que tener solidaridad con las personas, tanto las empleadoras y las trabajadoras. Y en el momento en que yo les hablaba de esto va a ser mi jefe, o esto va a ser mi empresa, o esto va a ser mi institución de salud, mi establecimiento de atención médica, pero yo trabajador, ¿qué voy a hacer? O sea, porque yo también tengo que solidarizarme a esa protección que me van a dar. Entonces, no podemos decir, pues el de servicios generales, como su labor no es muy importante, pues él si no tiene cubrebocas, pues no hay problema, ¿no? Aquí es sin distinción por su nivel económico, educativo, su lugar de origen, su orientación sexual, edad, estado de embarazo o discapacidad. Nadie debe de ser discriminado. Todos estamos en el mismo nivel y todos tenemos derecho a la vida y a la salud. Otro principio rector es la economía moral y eficiencia productiva. Aquí nos marca que el regreso a las actividades laborales deberá darse en el marco de una nueva cultura de seguridad y salud en el trabajo, lo cual es necesario para lograr el bienestar de personas empleadoras y personas trabajadoras. Si hacemos un análisis de estos tres principios rectores, pues uno va de la mano del otro y prácticamente nos viene diciendo lo mismo en diferentes términos. Es una responsabilidad compartida, pública, privada y social. Y aquí nos dice que el desarrollo de México y la efectividad de las medidas son una tarea de todos, y yo les hablaba, o sea, ya en nuestra bolsa ya no cargamos lo mismo que teníamos antes. Ahora yo le doy más prioridad a traer el gel que a traer, por ejemplo, un labial o a traer un perfume. Ahorita se me puede olvidar todo, menos mi gel, porque a lo mejor en el trabajo sí me lo van a dar, pero cuando yo me desplace hacia la parada de la combi, hacia parar un taxi, pues tengo que tener ese gel para estar haciendo yo la higiene de manos cada que se requiera. Entonces, esos son nuestros principios rectores, no los olvidemos. Y aquí en estos 4 principios rectores, nosotros tenemos una labor muy importante, muy, muy importante. Y yo puedo aceptar que dentro del área laboral, la institución tenga la obligación de proporcionarme un equipo de protección personal, pero va a haber situaciones en otra área que pudiera ser la administrativa, que pudieran ser actividades de menor riesgo donde yo debo de participar. Y aún así, créanme que los compañeros de médicos, enfermeras, trabajadores sociales, químicos, etcétera, todos los que están en la primera línea de atención, también traen sus enseres de tipo personal, aparte de los que les da la institución o el establecimiento de atención médica. Tenemos que categorizar el centro de trabajo. Los centros de trabajo deben considerar 4 dimensiones con el fin de identificar qué medidas deberán implementar para dar cumplimiento a los presentes lineamientos, el tipo de actividades que desarrolla, el nivel de riesgo epidemiológico en el municipio donde se ubica, el centro de trabajo, su tamaño y sus características internas. Entonces, hay que ver
yo se los he mencionado también, qué tipo de actividad estamos haciendo, qué nivel de riesgo epidemiológico, y yo se los hablé en una de las diapositivas donde le decía que teníamos que considerar diversos factores, el tamaño del centro de trabajo y cuáles son las características internas. Dentro de esas características nos dicen áreas bien ventiladas. Sabemos, es un hecho, sabemos que nuestros centros de trabajo en ocasiones son cerrados, contamos con aire acondicionado que en estos casos puede solventar de alguna manera el uso de algún ventilador que ese sí dispersaría los virus. Entonces, con el hecho de haber disminuido el flujo de personas, pues ya tenemos un lugar seguro. Entonces, todos esos factores hay que considerarlos, hay que tenerlos en cuenta. A veces va a ser posible, a veces va a ser imposible. Entonces, pues ahí no nos queda más que llevar a cabo nuestras medidas de prevención de manera muy, muy rigurosa. Y dentro de esa prevención y promoción, pues vamos a recordar, porque esto no nos trae nada novedoso, esto es de lo que se ha hablado, pero es lo que tenemos que respetar. Y dentro de ellos es el lavado de manos. El lavado de manos al inicio de su jornada laboral, cuando salgan de su casa, donde haya la oportunidad de que haya jabón y agua, hagamos el lavado de manos. Y si no tenemos esa oportunidad, pues hagamos uso del gel alcoholado. El uso de cubrebocas. Y yo les decía, el cubrebocas no debemos de andárnoslo tocando a cada rato, no debemos de quitárnoslo, ponérnoslo. Siempre tiene que llevar medidas higiénicas cuando lo movilicemos. Si por X o por Y, a lo mejor porque voy a probar algún alimento, etcétera, yo me lo tengo que mover, pues mi gel, me desinfecto las manos. Si tengo la oportunidad de ir a lavármelas, me las lavo, me lo retiro y al volvérmelo a colocar nuevamente el mismo procedimiento. El estornudo de etiqueta. El estornudo de etiqueta es también elemental. Nos habla de la sana distancia, y esa muñequita no tiene los brazos abiertos porque así se le ocurrió a la persona que lo hizo, sino tiene los brazos abiertos porque eso nos marca la distancia que debe de haber entre una persona y otra. Entonces, el hecho de tener nuestras manos abiertas nos dice cuál es, hasta dónde debe de llegar la otra persona y por acá, y dónde estoy yo parada. La toma de la temperatura, que no debe de exceder de los 37 grados centígrados, el uso de tapetes sanitizantes, y con eso, créanme, también si voy a estar en lugares de mayor afluencia, pues usemos las caretas. También tenemos que colocárnoslas porque a lo mejor no podamos disminuir esa afluencia que nosotros quisiéramos y vamos a tener un acceso muy importante de personas en el lugar donde estemos trabajando, pues hagamos uso de esas caretas. Entonces, todo va a depender. Les decía yo en esta diapositiva que todo va a depender del tipo de actividad, del tamaño del centro y de las características internas. Pero estas son medidas obligatorias. Y yo les decía, no vengo a enseñarles la panacea, únicamente a volver a recordar que nuestra nueva normalidad nos marca que tenemos que seguir con estas medidas. Y fíjense, ahorita revisando y analizando la información que existe desde el siglo pasado, ahora sí podemos hablar desde el siglo pasado porque ya pasaron 20 años de en 1996, la Organización Mundial de la Salud empieza a hacer la difusión de las precauciones estándares para el cuidado del personal de la salud. Y ahí hace estas medidas de prevención
son las mismas que marca en ese momento. O sea, esto no es novedoso. Acuérdense que también vivimos la situación de la gripe española y pues también fueron muchos años. Ahorita nosotros no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar con estas medidas. No sabemos si vamos a tener la oportunidad de ver algún día que se elimine alguna de estas medidas de prevención o vamos a continuar con ellas. No sabemos. No sabemos hasta este momento. Es obligatorio que nosotros tengamos estas medidas de protección. Y entonces, aquí vienen también unas recomendaciones. Y dentro de ellas es disminuir el empleo del teléfono o audífonos durante la jornada de trabajo. Acuérdense, por ahí precisamente la Dirección de Calidad y Educación en Salud realizó un video donde se nos decía que el celular es un dispositivo que está muy, muy contaminado y a veces así de repente ya está acá cerca de los ojos o en el oído y tenemos que tratar de evitar. Sabemos que es imposible decir ya no, nada de uso de teléfonos, pero sí vamos a disminuirlo y créanme que ha habido dependencias, sobre todo las privadas, que de manera tajante le dijeron a los trabajadores, a partir de hoy prohibido celulares en el área laboral. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que eso es un riesgo para nosotros los trabajadores. Entonces, anteriormente también queríamos que encontrar nuestra área limpia, nuestros objetos ya ordenados, y créanme que ahorita esa es una tarea propia. Por eso tenemos que limpiar, despejar la zona del equipo de cómputo y de impresión, así como los utensilios de tipo personal. O sea, ya no es de que espero a que me limpien y si encontramos limpio, pues nosotros por lo general cargamos ya también las toallitas sanitizantes y volvemos a pasarlas. La verdad es que no debemos de bajar la guardia. Hay que limpiar las áreas y objetos de uso común después de haberlas utilizado. Y si es posible en nuestra área de trabajo aumentar la ventilación natural. Y si no es posible aumentar la ventilación natural, pues ya les dije, respetemos la distancia entre un trabajador y otro. Sé que es difícil, sé que a veces nos hemos despreocupado, pero créanme que yo les decía, todo esto nos ha traído miedo y ansiedad. Y recuerdo cuando inició esta pandemia que si por azares del destino o porque era necesario tenía yo algún acercamiento con una persona, esperaba a los 14 días y a los 14 días decía, ya pasó, no me pasó nada. Y así, fue una situación emocional muy fuerte. Y ahorita como que ya me disminuyó el miedo, pero digo, no, pues seguimos en la misma situación y en esas precauciones estándar que yo les hablaba de la Organización Mundial de la Salud, decía que todo paciente lo deberíamos de considerar infectado hasta no demostrar lo contrario y pues esto se extendió. Ahora toda persona que esté en contacto con nosotros debemos de considerarla infectada hasta no demostrar lo contrario. Antes era nada más con nuestros pacientes y ahora es con todas las personas que tengamos contacto. Entonces, dentro de las reglas básicas, dice que si podemos quedarnos en casa el mayor tiempo posible, o sea, no que yo salga de trabajar y de aquí parta a otro lugar, debo de hacerlo. Si puedes, quédate en casa, sobre todo las personas vulnerables. Yo en este caso generalizo y digo, si puedes, quédate en casa. Si tienes que salir, utiliza siempre cubrebocas en el espacio público y mantén una sana distancia de 1.5 metros entre las personas
Y si tú o un familiar presentaran síntomas de enfermedad respiratoria, deben de quedarse en casa y comunicarse al 800, acuérdense que ya no es 01800, al 800-624-1774 o al 911 o al 99-33-57-11-11, que es el Sistema Estatal de Urgencias. Ellos están disponibles las 24 horas del día y les dirán cuáles son las medidas a seguir. Siempre que sea, no vayan a ir a pedir ayuda al vecino, al familiar, porque yo te puedo decir, tómate un té, otro me va a decir, quédate en casa, otro me va a decir, ve a un hospital. Entonces, más vale que alguien que ha estado al frente del manejo de estos pacientes sea quien me asesore, que me asesore con lo que tengo que hacer en esos momentos, si esto me ocurre al estar en mi domicilio. Y entonces, dentro de esos signos de alarma, es la tos seca, dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre mayor a 38 grados o dificultad para respirar cuando ya son casos graves. Ahorita ya muchos cuentan con un oxímetro de pulso y se toman su oximetría. Si está por abajo de 94, de 92, ellos saben que tienen que estar en aislamiento y ya les decía, todos somos infectocontagiosos hasta no demostrar lo contrario. Y efectivamente, si te cuidas tú, nos cuidamos todos y todas, caminando juntos hacia una nueva cultura laboral en materia sanitaria y de protección de las personas trabajadoras. Y no olvidemos que seguimos en semáforo naranja. La pandemia ha cambiado al mundo, pero ¿qué creen? Lo más importante y aún más nos ha cambiado a cada uno de nosotros. Gracias por su atención y espero sus preguntas, sus aportaciones. Aquí las estaremos viendo para que podamos dar una respuesta. Vamos a extender unos 5 minutos. Maestra Karen, si me hace favor, aquí estamos. Sí, muchas gracias, maestra. Vamos a dar unos minutos para ver si hay participación por parte de la audiencia, si tienen alguna pregunta o algo que les guste comentar y yo lo pueda leer, con mucho gusto aquí le daremos esa lectura. Luis Eduardo pregunta, maestra, ¿para cuándo es probable que pasemos a semáforo amarillo? Bueno, eso lo platicamos al principio y yo les decía que no sabemos realmente el mantenernos en semáforo naranja es para que todas esas medidas de prevención y seguridad las potencialicemos. Les comenté incluso en el transcurso de la ponencia que a lo mejor pudiera ser posible que en este fin de semana nos dijeran que ya estamos en semáforo amarillo. Puede ser que nos extendamos. Si ustedes han tenido la curiosidad de ver el comportamiento de la pandemia, nos hemos mantenido así como en una forma más o menos plana, donde no hemos dejado de tener defunciones por la situación del COVID-19 y que todos los días hemos mantenido también una aparición de casos nuevos entre más o menos 60 a 100 casos por día. Se decía que podíamos pasar del semáforo, que podíamos ir cambiando semaforización a medida de que nuestro índice de ocupación hospitalaria fuera disminuyendo. Esta también se ha mantenido en un número de pacientes hospitalizados. Entonces, pues va a depender ¿cómo se me fue la palabra? De las decisiones que tome el gobierno del estado. Créanme
el decir, es que el gobernador no sabe porque nos continuamos en semáforo naranja, no es de saber o no saber, es cuestiones de protección para todos y cada uno de nosotros como habitantes del estado de Tabasco. Gracias. Gracias, maestra. Por aquí lo están felicitando el doctor Gabriel Suárez. Felicidades, maestra Alicia Corona, una ponencia clara y con información básica y necesaria para protegernos. Por aquí hay otra pregunta que creo no depende tanto de nosotros, pero se la voy a leer. Permítame un segundo, nada más que yo pueda subir. Permítame un poquito. Dice Luis Armando Sea, reportaron hoy en las noticias por medio de redes sociales que hay 10 casos de COVID-19 en los albergues. ¿Qué tan cierto es y si es así, qué procede? Bueno, pues yo les decía de la sobreinformación. La verdad, ahorita en estos momentos no tengo noticias, pero tuve la oportunidad de visitar un albergue y sí me llenó de temor el ver a la gente sin cubrebocas. Incluso hace rato lo comentaba con una persona que está ahorita como responsable de los albergues de esa situación, porque platicando les decía yo, la Secretaría de Salud está dando cubrebocas a los lugares que se habilitaron como albergues y mi único pensamiento en ese momento, dije, si alguien aquí está infectado, pues lo más probable es que sí haya un riesgo muy importante de que se contagien en un albergue. Ahorita no tengo la noticia oficial de que hay esos casos, pero si están en un albergue, probablemente se tenga dentro del espacio que se les asigne, pues habilitar. Afortunadamente también hubo noticias de que ayer muchas personas regresaron a sus domicilios. Los albergues se han visto saturados. Ustedes han visto que hemos vivido una situación de emergencia muy grande. Muchas personas abandonaron sus domicilios y pues sin familia tuvieron que acudir ahí, pero tienen que guardar las mismas medidas que si estuvieran en su domicilio. Entonces hay que visitarlos. Aquí la labor tendrá que ser también nuestra, de visitarlos y ante unas circunstancias de este tipo, pues hacer dentro del albergue probablemente habilitar como una pequeña zona de aislamiento. No tengo la respuesta concreta, pero trataremos de investigar al respecto y pues aquí yo creo que en esta misma serie de preguntas podamos dar respuesta a la persona que tiene esa inquietud. Entonces son las mismas medidas de prevención, son las mismas medidas de cuidado y sí tenemos que estar muy pendientes. Los albergues estuvieron en días pasados muy, muy saturados, pero daremos respuesta de qué está pasando al respecto aquí en Facebook. Ok, muchas gracias, maestra, por su participación. Por aquí siguen llegando más comentarios en relación a felicitándola por su intervención. Se les hizo una ponencia muy clara y precisa para estos tiempos difíciles. Gracias. Y pues bueno, creo que concluimos esta sesión. Una vez más agradeciéndole su tiempo, la preparación y sobre todo su participación, maestra, esperando que más adelante nos pueda contribuir con algún otro tema. Pues muchas gracias y les agradecemos a todos su participación. Nos vemos, bueno, más bien dejamos la cita para el siguiente jueves a las 5 de la tarde para otra sesión más. El tema, pues en próximos días lo estaremos promocionando y les pedimos mucho el apoyo para que lo puedan difundir en sus redes sociales, compartir la liga y compartir la página, pero sobre todo dándole like. Muchas gracias y nos vemos en otra próxima emisión. Hasta luego. Gracias, maestra, y gracias a todos por acompañarnos en estas conferencias virtuales. Se los agradecemos mucho.